Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios. Un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde la perspectiva cristiana. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque muchos no lo admitan fácilmente, todos enfrentamos en algún momento. Cómo lidiar con la duda sin perder la fe. Esa sensación incómoda que aparece cuando las respuestas no llegan, cuando las oraciones parecen no tener eco o cuando la vida misma nos lanza preguntas más grandes que nuestras certezas. Pero dudar no significa fracasar en la fe. De hecho, muchas veces la duda es el punto de partida de una fe más profunda, más real y más nuestra. Porque la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de seguir caminando, incluso cuando no todas las respuestas están claras. En este episodio vamos a reflexionar juntos sobre cómo podemos abrazar nuestras dudas sin que ellas nos alejen de Dios. Cómo podemos verlas no como enemigas, sino como oportunidades para crecer, para buscar, pero sobre todo para encontrarnos con un Dios que no se ofende con nuestras preguntas, sino que nos invita a confiar incluso en medio de la incertidumbre. Así que si el día de hoy estás atravesando una etapa de confusión, si te has sentido culpable por cuestionarte cosas que antes dabas por sentadas, créeme que este espacio es para ti. Vamos a hablar con honestidad, con esperanza y con el corazón abierto. Porque la duda es una experiencia profundamente humana. No es un signo de debilidad espiritual, sino una señal de que estamos vivos, pensando, sintiendo y buscando. Porque todas y todos en algún momento nos enfrentamos a preguntas que no tienen respuestas inmediatas. Y eso de alguna manera está bien, porque la fe no es una fórmula perfecta, sino un camino que se recorre con pasos firmes y tambaleantes de la misma manera. El tener dudas es parte de la experiencia humana universal, porque incluso los creyentes más fieles enfrentan momentos en los que su fe se tambalea. No es una señal de debilidad, sino de humanidad, porque la duda puede surgir por dolor, pérdida o silencio de Dios, pero también simplemente por no entender lo que está ocurriendo. Pero en lugar de huir de ella, podemos aprender a mirarla con honestidad. La fe no se destruye por la duda, sino que puede fortalecerse a través de ella. En el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 24, se nos menciona: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Aceptar que la duda forma parte del camino espiritual es un tanto liberador. Muchos personajes bíblicos tuvieron dudas. Moisés, Elías, Tomás, incluso Juan el Bautista. No fueron rechazados por Dios, sino acompañados en su proceso. La duda no es el final del camino, sino una estación más en el viaje de la fe. Reconocerla es el primer paso para poder superarla. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 3, dice: ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Muchas veces la duda aparece en los momentos más inesperados, después de una pérdida, en medio de una oración sin respuesta o simplemente cuando la vida toma giros que no comprendemos. Nos preguntamos si Dios realmente nos escucha, si está presente, si todo lo que creemos tiene sentido. Estas preguntas no deben asustarnos, son parte del proceso de ir creciendo espiritualmente. También la duda puede ser una invitación a profundizar. Cuando todo parece claro, no buscamos más, pero cuando surgen preguntas, nos vemos obligados a escarbar más profundo.
En ese proceso, nuestra fe se vuelve más personal, más madura, pero también más fiel. No se trata de que tratemos de tener todas las respuestas, sino de confiar en medio de la incertidumbre. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 se nos comenta: porque por fe andamos y no por vista. Eso sí, Dios no se ofende por nuestras preguntas. Él conoce nuestro corazón y sabe lo que nos inquieta sin máscaras y sin necesidad de ir más allá. Podemos acercarnos confiadamente con toda la sinceridad del mundo, y la oración no solamente es para agradecer o pedir, también es un espacio donde podemos expresar nuestras dudas, porque Dios escucha incluso cuando nuestras palabras están llenas de confusión. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, se nos pide: clama a mí y yo te responderé. Fíjate bien en esto. Lidiar con la duda no significa eliminarla por completo, sino aprender a convivir con ella sin que nos paralice. Es como caminar bajo la niebla. No podemos ver con claridad, pero seguimos avanzando. La fe no siempre se siente como una certeza absoluta. A veces es una decisión diaria de confiar, incluso cuando no entendemos. Una de las causas más comunes de la duda es el sufrimiento. Cuando el dolor llega, es natural que nos preguntemos: ¿dónde está Dios? En esos momentos no necesitamos respuestas rápidas, sino presencia. Y Dios promete estar con nosotros incluso cuando no lo sentimos. Por ello, la fe no elimina el dolor, pero nos sostiene en medio de él. En el libro de Salmos, número 23, versículo 4, se nos dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Las personas que nos rodean también juegan un papel muy importante a la hora de enfrentar la duda. Aislarnos solo alimenta más las dudas y los miedos. En cambio, compartir nuestras luchas con quienes nos rodean nos recuerda que no estamos en soledad. A veces, la fe de otra persona puede sostenernos cuando la otra flaquea. Eso sí, no es necesario que aparentemos perfección, sino caminar juntos en la verdad de la duda. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos invita: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Otra de las claves para enfrentar la duda es la honestidad. No necesitamos fingir que todo está bien cuando no lo está. Dios no espera que tengamos todas las respuestas, sino que nos acerquemos a Él tal como somos. La sinceridad en nuestra relación con Dios es más valiosa que una apariencia de seguridad. La duda también suele surgir por expectativas no cumplidas. Pensamos que Dios actuará de cierta manera, y cuando no lo hace, caemos en la desilusión. Pero Dios no siempre va a actuar como esperamos, sino como necesitamos. Su sabiduría supera la nuestra. Aprender a confiar en su voluntad es parte del crecimiento espiritual. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8, se nos dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por eso es importante distinguir entre la duda y la incredulidad. La duda busca respuestas. La incredulidad ya decidió no creer. Dios puede trabajar con un corazón que duda, pero desea creer. Lo que Él busca es que haya sinceridad y no perfección, porque un corazón honesto es terreno fértil para una fe renovada. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 29, nos dice: bienaventurados los que no vieron y aún así creyeron. Eso sí, las personas juegan un papel fundamental en este proceso.
podemos compartir nuestras dudas con personas de confianza y ello nos va a dar una cierta libertad, porque muy frecuentemente descubrimos que no es necesario que carguemos nuestras dudas en soledad, porque otras personas probablemente ya han pasado por el mismo camino. Por eso es que la fe se fortalece cuando se vive en compañía, cuando nos apoyamos mutuamente y cuando nos buscamos en momentos de oscuridad. Otro punto fundamental, te comento que es la palabra de Dios, porque es un ancla en tiempos de duda. Aunque nuestras emociones cambien, la verdad de Dios permanece. Leer la Biblia no siempre disipará la duda de inmediato, pero nos recuerda quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Nos da una perspectiva de esperanza y fe. En el libro de Salmos, número 119, versículo 105, se nos recuerda: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado también fortalece nuestra fe. Cuando dudamos, podemos mirar atrás y ver cómo Él ha sido fiel. Esos recuerdos son piedras de testimonio que nos ayudan a seguir confiando. La memoria espiritual es un recurso contra la duda. En el libro de Salmos, número 103, versículo 2, se nos dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. También es importante recordar que la duda no valida nuestra fe. De hecho, puede ser una oportunidad para profundizarla. Cuando cuestionamos, buscamos y averiguamos, o cuando buscamos con sinceridad, encontramos nuevas formas de entender, de creer y de conectar con Dios. La fe que ha pasado por el fuego de la duda suele ser más firme y más auténtica. Otro punto de partida es la oración, porque es un refugio en medio de la duda. Aunque no sepamos qué decir, aunque nuestras palabras sean torpes o repetitivas, Dios escucha. A veces, simplemente estar en su presencia en silencio es más que suficiente. La oración no siempre cambiará nuestras circunstancias, pero sí transforma nuestro corazón. En el libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 2, se nos pide: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Otro punto fundamental en este proceso es el Espíritu Santo, porque Él es nuestro consolador y guía. En momentos de confusión, Él nos recuerda las promesas de Dios y nos da paz. No estamos solos en nuestra lucha con la duda. Tenemos un ayudador que intercede por nosotros y nos fortalece. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 16, se nos exhorta: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En lugar de ver las dudas como un enemigo, podemos verlas como una invitación a explorar, a crecer, pero sobre todo a dejar atrás una fe superficial y abrazar una fe más sólida. A veces lo que se tambalea no es nuestra fe, sino nuestras ideas limitadas sobre Dios, y eso puede ser el inicio de una transformación profunda. La duda es una oportunidad también para que podamos crecer en humildad, porque nos recuerda que no lo sabemos todo y que necesitamos depender de Dios. En lugar de ver la duda como un enemigo, podemos verla como una maestra que nos lleva a confiar más allá de lo que entendemos. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos pide: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Jesucristo mismo enfrentó momentos de angustia profunda. En el jardín de Getsemaní sudó gotas de sangre y clamó al Padre. En la cruz expresó su sentimiento de abandono. Él
comprende nuestras dudas porque las vivió. No tenemos un Salvador distante, sino uno que se identifica con nuestro dolor. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46, se puede leer: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese silencio de Dios es uno de los escenarios más difíciles cuando dudamos. Esperamos una señal, una respuesta o algo que nos confirme que no estamos solos en ese momento. Pero incluso en ese silencio, Dios está presente. No siempre se va a manifestar como esperamos, pero su presencia puede sentirse en lo cotidiano, en lo pequeño y también en lo inesperado. Por ello es que la duda no debe llevarnos al aislamiento, sino a la búsqueda. Buscar respuestas, estudiar, preguntar, incluso dialogar con otras personas. La fe no es ciega, es razonable y puede ser nutrida con conocimiento. Dios no teme nuestras preguntas porque Él es la verdad. En el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37, se nos pide: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y todo tu corazón. Fíjate que otro punto importante es el testimonio de otras personas, porque puede ser una fuente de ánimo. Escuchar cómo otras personas han superado sus dudas nos da esperanza. No estamos solos en este camino. La fe se fortalece también en compañía, en la historia compartida de quienes han visto la fidelidad de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, se nos menciona: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Otro punto a considerar es la paciencia, porque es una virtud esencial en este camino que vamos recorriendo. No todas las preguntas llegan de inmediato. Algunas se revelan con el tiempo, otras quizás nunca se comprendan del todo, pero en medio de la espera podemos aprender a confiar. La fe no es solamente creer cuando todo está claro, sino también cuando todo pareciera incierto. Esa paciencia es esencial en el proceso de lidiar con la duda, porque no siempre todo va a pasar como queremos. A veces Dios nos llama a esperar, a confiar en su tiempo, y la fe se cultiva más en la espera, en el silencio y en la perseverancia. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, se nos menciona: pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Otro punto a considerar es la adoración a Dios, porque es un acto poderoso de luchar en contra de la duda. Cuando elegimos alabar a Dios, a pesar de no entender, estamos afirmando que Él sigue siendo digno. La adoración nos eleva por encima de nuestras circunstancias y nos conecta con la eternidad. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, nos menciona: aunque la higuera no florezca, con todo, yo me alegraré en Jehová. También es normal sentir miedo cuando dudamos, miedo a estar equivocados, a alejarnos de Dios o a perder lo que hemos construido, pero el miedo nunca tendrá la última palabra. Podemos elegir caminar con valentía, sabiendo que Dios no se aleja de nosotros cuando dudamos. Por el contrario, se acerca con compasión, y esa duda puede ser el umbral de una fe más profunda. Muchos testimonios nacen en momentos de crisis, cuando todo se derrumba y aún así decidimos creer. Nuestra fe se vuelve inquebrantable y Dios honra esa decisión. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, se nos dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación.
La espiritualidad no se trata de tener una vida perfecta, sino de tener un corazón dispuesto a seguir buscando, a seguir creyendo y a seguir amando, incluso cuando la fe se pueda sentir frágil. Pero eso sí, si hay disposición, hay esperanza, porque Dios trabaja con corazones sinceros y no con apariencias. Y ese amor de Él no depende de la solidez de nuestra fe, porque Él nos ama incluso cuando dudamos, cuando fallamos o cuando nos alejamos. Su amor es constante, incondicional y eterno. Esa verdad es el ancla que nos sostiene cuando todo lo demás se tambalea. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 3, nos dice: «Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia». A veces lo que necesitamos no es una respuesta, sino una presencia. Alguien que nos escuche, que nos acompañe y que nos abrace en medio de la confusión. Y eso es precisamente lo que Dios nos ofrece. No siempre explicaciones, pero sí su compañía. Una presencia que consuela, que sostiene y que no nos abandona. Otro punto importante es que la duda puede ser una señal de que nuestra fe está viva. Una fe muerta no se cuestiona nada, pero una fe viva se enfrenta a la realidad, hace preguntas y busca creer. No temas tus dudas, teme una fe que no se mueve y que no se transforma. En 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 nos dice: «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos». La duda también puede enseñarnos humildad. Nos recuerda que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo y que necesitamos ayuda. Y en esa humildad se abre espacio para una fe más auténtica, menos basada en certezas absolutas y más viva en una relación con Dios. Porque también Él es paciente con nosotros. Él no se cansa de nosotros cuando dudamos. Nos espera, nos busca y nos habla con ternura. Su paciencia es más grande que nuestra confusión. Podemos volver a Él una y otra vez. En el libro de Salmos 145, versículo 8, nos dice: «Jehová es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia». Fíjate que no hay una sola forma de que vivamos la fe. Cada persona tiene su propio camino, su propio ritmo y sus propias preguntas. Compararnos con otras personas solo va a alimentar la inseguridad. Lo importante es ser fieles a nuestro proceso, a nuestra historia y a nuestra búsqueda. Dios camina con cada uno de nosotros de forma única. Otra respuesta definitiva a muchas de nuestras dudas es la cruz en que murió Jesucristo. Allí vemos el amor de Dios en su máxima expresión. Aunque no entendamos todo, podemos mirar a la cruz y recordar que Dios está a nuestro lado y que no nos abandona. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32, se nos recuerda: «El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas?». Es posible vivir con fe y con preguntas al mismo tiempo. Ni una de las dos es excluyente, porque de hecho muchas veces las preguntas nos llevan a una fe más profunda. Lo importante es no dejar de caminar, no dejar de buscar y no dejar de abrir el corazón. La fe no es un destino, sino que es un viaje. Y ese viaje nos lleva también a la resurrección, la cual nos da una esperanza profunda, porque no importa cuán oscura sea la noche, la mañana llega. La duda puede durar un tiempo, pero la fe puede resurgir con más fuerza. En Jesucristo siempre hay nuevos comienzos. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, se nos recuerda: «Bendito el Dios
que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Si hoy estás dudando, por favor no te juzgues, no te sientas menos espiritual. Estás en un punto del camino que muchos hemos recorrido antes, y lo más importante es que no estás en soledad. Dios sigue contigo incluso si no lo percibes. Él no se aleja por tus dudas, al contrario, se acerca con ternura. Y te recuerdo que la fe no es un sentimiento, sino una decisión. No siempre sentiremos a Dios cerca, pero podemos elegir confiar. La fe se construye paso a paso y día a día, y Dios, fiel a su promesa, caminará con nosotros hasta el final. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, se nos recuerda: el justo por la fe vivirá. Por eso es que la duda no tiene por qué ser el final de tu fe. Puede ser el inicio de una nueva etapa más profunda, más real y más tuya. Atrévete a seguir creyendo, aunque sea con pasos pequeños, porque incluso en medio de la duda, la fe puede florecer y Dios, paciente y amoroso, seguirá caminando contigo. Hoy hemos caminado juntos por un tema profundo y muchas veces silencioso: la duda. Hemos visto que no es un enemigo a destruir, sino una realidad a comprender. Que dudar no nos hace menos creyentes, sino más humanos. Y que incluso en medio de nuestras preguntas, Dios sigue presente, paciente y fiel. Si estás atravesando una etapa de incertidumbre, no te castigues, no te aísles y no te rindas. La fe no siempre se siente fuerte, pero puede seguir viva incluso cuando tiembla. A veces basta con un susurro, con una oración sencilla o con un paso más. La fe no se va a medir por ausencia de dudas, sino por la decisión de seguir confiando a pesar de ellas. Recuerda, no estás en soledad. Otras personas ya han pasado por lo mismo y Dios no se aleja cuando dudamos. Al contrario, se acerca con más ternura, con más comprensión y con todo su amor. Él no exige perfección, solamente un corazón dispuesto a seguir buscándole. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con el corazón sincero, cargando preguntas que no sé cómo responder y sintiendo que mi fe por momentos se tambalea. No quiero alejarme de ti, aunque a veces no te entienda, aunque el silencio pese y las respuestas tarden. Ayúdame a confiar incluso cuando no veo con claridad. Tú conoces mis pensamientos más profundos, sabes lo que me inquieta, lo que me duele y lo que me confunde. No quiero esconder mis dudas, sino entregártelas, porque sé que en tus manos incluso la incertidumbre puede transformarse en crecimiento. Enséñame a caminar contigo paso a paso, aunque no tenga todas las certezas y aunque mi fe hoy solamente sea un susurro. Dame la oportunidad de aceptar lo que no comprendo, la paciencia para esperar en tu tiempo y la valentía para seguir creyendo cuando todo por dentro de mí quiere rendirse. Rodéame de personas que me animen, que me llenen de palabras que me levanten y de tu presencia que me sostenga. Gracias porque no me rechazas por dudar, sino que me abrazas con ternura y me invitas a seguir. Gracias porque tu amor no depende de la fuerza de mi fe, sino de tu fidelidad que nunca cambia. Hoy decido seguir confiando, aunque sea con pasos pequeños, porque sé que tú caminas conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube.
Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.